El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de entrevistas con Alma de País. Hoy los invito a que conversemos sobre una noticia de alto impacto para La Guajira y que ha pasado más bien desapercibida. Por primera vez en casi 10 años, la Corte Constitucional entregó un concepto de alto cumplimiento de un gobierno a una sentencia sobre La Guajira. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hace casi 3 periodos no se estaba acatando ninguna orden judicial, no se estaba cumpliendo realmente una sentencia que es la T-302 que instó al Estado colombiano a acatar de manera coordinada y crear un plan estructural de acción que responda y supere el abandono institucional que desafortunadamente ha vivido por décadas el departamento de La Guajira. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Pues hoy la consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, nos va a ayudar a entender y aterrizar esta noticia. Hola, bienvenida, consejera. Además es Luz María o Luzma, como la conocen, pero no Luz Marina, ¿no? No es Luz Marina, definitivamente ha sido un eterno problema porque es muy fácil de confundir. Claro. Así que decidimos en algún momento decir Luzma está bien. Luzma. Y le evitamos el enredo a todo el mundo. Más familiaridad, Sí. además. Bueno, consejera, gracias por acompañarnos aquí y ayúdenos a aterrizar esto que suena como muy denso, y es que hay una calificación de un concepto de alto cumplimiento, dice la Corte Constitucional, a lo que está haciendo por primera vez un gobierno en La Guajira. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo creo que hay que contar inclusive algunas de las intimidades. Yo llego a la consejería y me dicen, mire, usted en 15 días tiene que ir a entregarle un informe al presidente de la Corte Constitucional. Esa fue su bienvenida. Sí. Prepáreme el Y informe yo, en 15 días. 15 días. ¿Sentencia? ¿Qué? Obviamente nos pusimos a estudiar, yo soy administradora pública, no soy abogada, y a mirar realmente qué estaba pidiendo la Corte. Fuera de cumplimiento de los niños deben dejar de morir de hambre, en últimas es eso lo que nos está diciendo la Corte, era tienen que responder como Estado y no como cada entidad. Es decir, el magistrado decía, de alguna forma estaba, voy a utilizar una mala palabra, mamao, Pues de claro. que cada entidad le respondiera su pedacito, pero el Estado en el todo no le estaba contestando. Además no tenía coordinación, no tenía coherencia ni un compromiso La verdad concreto. es que no se estaba haciendo la coordinación a pesar del mandato de la Corte. Entonces lo primero fue eso. Entonces yo, claro, me echo flores a mí misma, digo, hombre, lo hice bien, me está yendo bien en este asunto, pero no me hubiera ido bien si no tuviéramos un equipo de gobierno como el que tenemos. O sea, sin la autonomía sí, la autonomía que me entregó el presidente para este cargo, pero además sin que mis compañeros y compañeras de gabinete pusieran todo su esfuerzo para que lográramos conformar un equipo, pues no hubiera sido posible. Sí. Lo que cambió fue eso. Empezamos a trabajar con una sola coordinación que por mandato de la Corte es mía, pero además esa coordinación como un todo el Estado, tanto con el gobernador y los 4 alcaldes que están implicados, como con todos los ministerios que fueron llamados, digamos, en esta sentencia a cumplir con algunos asuntos. Claro. Entonces, eso, trabajar en unidad, trabajar juntos, es el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro haciendo las cosas distinto. Pues mire, para quienes quieren conocer un poco más de la mujer que lleva las riendas de las regiones en este proyecto del cambio, háblenos un poco más de usted, consejera, porque usted es antioqueña, administradora pública. Usted me estaba contando fuera de micrófonos que estudió comunicación social, usted viene a ser viceministra de la Igualdad, representante a la Cámara. ¿Cuáles han sido sus luchas y en qué momento el presidente Petro le dice, venga para acá, la necesito a mi lado en este tema tan importante de las regiones? Bueno, yo en enero cumplo 58 años, soy una mujer separada, tengo 2 hermosos hijos distanciados, el uno es un anciano de 39 años, el otro es un bebé de 23.
He sido una luchadora social, una mujer de izquierda toda mi vida. Yo lo digo coloquialmente, tiré piedra la primera vez a los 14 años. Ah, ya. Así que he estado en la izquierda colombiana toda mi vida y me formé, ahí formé mi carácter, ahí formé mis ganas de cambiar este país. Están formadas desde muy joven, desde muy pequeña. He pasado por el movimiento estudiantil, he estado en el movimiento campesino, barrial, en juntas de acción comunal. Fui concejal de Medellín en el periodo 2016-2019, en el primer periodo de Federico Gutiérrez. ¿Cómo le fue con Federico? Pues nunca vamos a compartir lo que él piensa, estamos demasiado alejados. Pero yo no soy una mujer sectaria, así que entiendo los lugares donde me siento y me ubico, y siempre hubo un diálogo permanente, con debates muy fuertes, con una mujer única entre 21 haciéndole oposición, con momentos de fricción, pero finalmente digamos que él fue capaz de aceptar y yo hice lo que mejor sé hacer, ese control político con respeto y reconocimiento del otro. Claro. Por eso estoy aquí sentada. Que ahora también le toca ese diálogo con, además, alcaldes, gobernadores, además, que muchos no están de acuerdo con el proyecto político, pero que necesitan todos remar para el mismo lado. Pero además, exacto, con un asunto nosotros queremos un país, Gustavo Petro, nuestro presidente, quiere un país donde para el centro democrático, los azules, los verdes, los rojos, los naranjados y todos. El problema y la discusión a veces es que ellos quieren un país donde todos pensemos igualito y ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, claro, soy una mujer de izquierda, pero tengo la capacidad, con respeto y reconocimiento del otro, de sentarme sin bajar principios y sin bajar posturas y orientaciones del presidente Gustavo. Bien, ya conociendo un poco más sobre su trayectoria, yo quiero que entendamos un poco más lo que dijo el Alto Tribunal y escuchemos lo que dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente entonces de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, sobre ese alto cumplimiento que se concretó hace unas semanas y que estaba dando ese concepto. Escuchemos lo que dijo. Agradezco de verdad el compromiso del gobierno, como hemos estado listos con el dedo para señalarlo. Todo este tiempo, hoy también estamos listos para agradecerle que se tomen en serio estas órdenes, que esto no es para hacerle ninguna clase de homenaje a la Corte sigue existiendo y sigue ya, y nosotros nos vamos pronto, y la Corte sigue existiendo. Este no es el problema de la Corte, este problema es de la gente de La Guajira y sobre todo de los niños de La Guajira. Le agradezco, ¿verdad, señor gobernador, señores alcaldes, señora ministra, al señor jefe de planeación que se fue, a quien lo representa aquí, a la señora consejera, quien, no sé, me da muy buena energía verla aquí empoderada de esto, que esto de verdad se convierta bueno. Bueno, ha habido unas diferencias, pero en este caso el magistrado Reyes dice hay que resaltar también cuando las cosas se están haciendo bien. Y en este tema específico, ¿qué fue lo que resaltó? ¿A qué se comprometió el gobierno que obtuvo una buena calificación por parte del Alto Tribunal? O sea, en ese primer momento, que es de donde tienes el video, pues llegábamos, era la primera vez que yo llegaba y llegaba ya con respondiendo como Estado colombiano. Llegamos los ministros, las ministras, el gobernador, los alcaldes, y lo que vio el magistrado en ese momento fue, por fin son equipo. Estoy viendo un equipo de gobierno y estoy viendo una coordinación que le hace la consejería, una coordinación que está hablando como está. Ahí hace un primer reconocimiento. Obviamente nos fuimos a trabajar. Entonces, conformar el MESEP, que no estaba conformado cuando yo llegué a la consejería, que es el órgano, digamos, de coordinación para poder llevar a cabo los mandatos de la Corte frente a esta sentencia, empezar a crear comisiones, que las comisiones trabajaran sus temas, que empezáramos realmente a llevar respuestas y sobre todo una cosa que ahorita yo sé que vamos a hablar un poco más de ella, pero que vale la pena resaltarla. Desde los escritorios en Bogotá no podemos resolver los problemas de los territorios y lo primero que hizo la consejería fue: yo necesito saber qué está pasando allá. Sí, y para saber no es que me cuenten, es que voy, miro, toco, palpo y escucho para poder tomar decisiones mucho más acertadas. Pues es que mire, consejera, que usted toca un tema muy importante y es que más que quedarnos en el papel, en un concepto de alto cumplimiento, pues eso qué significa para las comunidades de La Guajira, para las poblaciones de Manaure, en Riohacha, en Maicao, en Uribe, en La Guajira. ¿Usted cómo les puede decir, mire, esto es lo que significa que va a empezar a cambiar, ojalá por fin, para la región? Yo le quiero contar algo. La primera vez que fui, como yo ya conocía La Guajira, pero como consejera, pedí que fuéramos a un lugar donde no hubiese llegado el Estado. Y allá llegamos. No hablaban nuestro idioma.
Tuvimos a alguien que yo me paré al frente del señor que está al frente de su comunidad, un hombre viejo, muy delgado, muchos niños en unas condiciones bastante precarias. Él empezó a hablarme y el traductor a decirme lo que el señor me estaba diciendo. Yo creo que ha sido el momento de mi vida de mayor vergüenza. ¿Por qué? Yo no sabía qué contestarle, porque él me decía, necesitamos ayuda, mi gente está muriendo, tenemos sed, tenemos hambre. Además que cualquier cosa que usted diga ahí, pues no va a responder. No, pero además él me hablaba y a mí me pasaba por la cabeza mi lindo baño en Bogotá. Yo me baño las veces que me dé la gana al día. Si quiero un vaso de agua, abro la ducha. Son dos mundos. Me pasaba por la cabeza los colombianos en las grandes ciudades lavando carros con el agua limpia, con el agua potable. O sea, me pasaban un montón de cosas y lo único que sentí fue vergüenza. Y lo tengo que decir, vergüenza por mi país, lo tengo que decir. Y fue para mí un momento muy emotivo, pero también muy difícil. Claro. Los compromisos que hicimos con él en particular, ese día sacamos 5 niños a hospitalización de allá. La Guajira me tocó duro y me cuestionó en mi comodidad de ciudad, de todos los que vivimos en las ciudades, frente a lo que pasa en la Alta Guajira, que para mí es mucho más grave que en otros lugares del país donde también tenemos duras situaciones, pero la Guajira, de ida para allá en la carretera habían 2 niñas, yo creo que no tenían 10 años. A la borde de la carretera hay unos charquitos que se forman de agua que está podrida, inmunda, perdóname la expresión, y estas niñas estaban lavando sus partes íntimas con esa agua, porque no hay más. Entonces no podemos seguir dirigiendo el país desde Bogotá. Impresionante. O sea, hay que ir y ver esa realidad para poder entender de qué se trata esto. Claro. No son los escritorios. Y eso ha sido también una orientación del presidente. Claro. Hay que ir a la región, hay que conocerla, hay que hablar con ellos. Es muy bonito, es muy satisfactorio poder sacar adelante asuntos, pero también duele. Y duele de verdad y avergüenza. Avergüenza, da escalofrío, da pues una situación muy, muy compleja que se debe afrontar y sobre todo reconocer. Pero al regreso de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Usted también me va a contar cómo es el reto de haber tomado un cargo que tenía pues tantos retos y dificultades que afrontar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos con entrevistas con Alma de País. En los últimos 20 años, el número de niñas víctimas de violencia sexual ha aumentado en un 254%. Dignidad, respeto, verdad y paz para las mujeres víctimas y que estos hechos no se repitan. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos a entrevistas con Alma de País en este diálogo con la consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera. Bueno, consejera, usted nos hablaba del reconocimiento, usted decía que esa visita y ese recorrido a La Guajira pues la ha marcado mucho. Y lo primero también es reconocer lo que ha sucedido. Y el presidente Gustavo Petro ha sido muy enfático en decir que no va a permitir que se roben los recursos de La Guajira. Y para las comunidades, la justicia está avanzando en lo que tiene que avanzar. Pero mientras tanto, ¿usted qué le dice a la comunidad de La Guajira de proyectos concretos o de soluciones muy concretas en este cargo que usted tuvo que asumir? Porque además le tocó en sus manos una papa caliente, una transición difícil y eso no se puede negar, pero háblele a la ciudadanía, a la gente en La Guajira, ¿qué le puede contestar? No, yo a La Guajira solamente tengo que decirle que ya hemos demostrado en estos 6 meses que podemos hacer las cosas bien. Yo no soy ordenadora de gasto, yo no tengo a mi cargo proyectos concretos. Yo lo que tengo es una obligación de coordinar al Estado colombiano, a sus entidades, para que las cosas caminen y salgan bien.
hemos trabajado duro porque la plata en La Guajira no se la roben. Y en eso tienen 100% la seguridad de que yo, no, mientras esté en mis manos, mientras yo lo sepa, y en eso los llamo a informar si ven asuntos que no sean buenos para la ciudad. Mientras yo esté ahí, voy a trabajar porque no se pierda un peso, ni un peso. O sea, la plata de La Guajira es de La Guajira. Además porque pues, la transparencia y no tener corrupción es un principio para mí, pero robarse la plata de La Guajira es un crimen. Va mucho más allá de un problema de principios, va mucho más allá de la legislación y de lo que es legal o no. Es infame. Claro. Robarse la plata de La Guajira, y yo espero que eso no pase más. Por lo menos estoy tratando de evitarlo y estoy muy vigilante a que cada cosa que se mueve allí no pase por manos de la corrupción, y me he atravesado. Y sé que hay algunos sectores de La Guajira que no me quieren, y que no me quieren porque no le juego a eso. Y bueno, que no me quieran. Y de temas concretos y puntuales, el hambre, la sed, Hay unos los programas que le han, apuesta el gobierno, ¿cuáles son? ahí hay cosas que han cambiado y que a mí me ha parecido que obviamente nunca será suficiente. Pero yo quiero resaltar mucho el trabajo de Astrid, nuestra directora del ICBF, y del doctor Urrego, el viceministro de Salud, que han venido trabajando muy en llave, muy juntos. Han venido trabajando. Entonces Astrid decide en el ICBF que ya no va a dar el paquete alimentario para los niños y niñas, sino un paquete alimentario para la familia. Porque uno de los líos que tenemos es que tú como mujer, nosotras como mujeres cuidadoras, todas tenemos un sentimiento de ser muy cuidadoras. Nos llega la comida para los niños, pero nuestro grupo familiar tiene ancianos. Son 7 personas, de los cuales, estoy diciendo un ejemplo, 3 son niños y 4 son adultos. Y yo no dejo viendo a mi familia. Claro. Yo lo que me dieron para los 3 niños lo reparto para el grupo familiar, y ese era uno de los grandes huecos que teníamos. Los niños nunca iban a quedar bien alimentados, ni las niñas. Ahora el ICBF, por intermedio de Astrid, está entregando paquetes alimentarios que están pensando en el núcleo familiar y no solamente en niños y niñas. Y esto, o sea, ya hemos bajado más del 25% el problema de alta desnutrición en La Guajira. Y de la mano con ella está yendo salud, uno por uno, las rancherías, revisando no solamente los niños y niñas, sino los viejos, nuestros viejos y viejas en La Guajira, pero también los adultos, los jóvenes, cómo va el proceso de salud. Mucho más integral, la manera como llega el Estado a estos está territorios. llegando. Bien. Y lo otro que nos ha ayudado mucho, el DANE. Esa mujer hizo una cosa bien bonita, creó un sistema de comunicación que nos lo pedía también la Corte, en que podemos, tú te metes a la página del DANE, encuentras sentencia T302 La Guajira, y ahí con un clic tú sabes qué está pasando, qué se está haciendo, cómo va el cumplimiento. En tiempo real se está actualizando todo el permanentemente. tiempo está actualizando, pero además está en español, y ellos ya hablan guayinequi, si lo dije mal me disculpan, entonces también en su idioma. Entonces si alguien de La Guajira que no habla español quiere entrar, pues ellos van a ese link y van a encontrar la posibilidad de que en su propio idioma les informen. Claro. Estamos trabajando con vías también, con transporte. El sistema general de aguas en La Guajira viene avanzando en procesos de desalinización. Ahí se está haciendo un trabajo, creo que ya llevan 4. Sí. Entonces es muy lindo porque ellos lo que han hecho es desalinizamos, creamos económicamente con la sal un negocio para el Ubayú, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay parques en cada sitio, hay malocas. Pero quiero que hablemos de un tema que a usted también le ha tocado, estar viajando por todo el territorio nacional para atender la ola invernal. ¿Qué podemos decir de las comunidades, por ejemplo, en Chocó, esas imágenes pues desgarradoras de personas que han perdido todo, que han perdido sus cultivos, que han perdido sus colchones, que han perdido su vivienda? ¿Qué balance nos puede dar usted? Mira, cuando el presidente Gustavo Petro planteó volver a hablar de un nuevo ordenamiento territorial alrededor del agua, algunas gentes decían, ¿cómo así? ¿Vamos a acercar la gente a los ríos? No, es el agua nos define cómo nos ubicamos en el territorio. Alguna gente no lo tomó muy en serio y hemos tenido todavía dificultades para que en los territorios alcaldes y gobernadores decidan volver a hablar de sus planes de ordenamiento territorial. Hoy esta ola invernal lo que nos muestra es que nuestro presidente ha tenido la visión correcta de saber que alrededor del agua hay que planificar el territorio para que esto no suceda.
Hoy tenemos pueblos enteros en el Chocó, por ejemplo, que deben ser trasladados, completos, ¿cierto? El UNGRED ha venido trabajando, la Unidad Nacional del Riesgo, de Gestión del Riesgo ha venido trabajando muy duro de la mano de los ministros. La orden del presidente fue clara y se ha venido cumpliendo. Yo creo que hemos logrado en Chocó, por ejemplo, que la situación ha sido tan dramática. Es una gobernadora que ama a su pueblo y que además es una trabajadora. Y lo vive, lo sufre y así se ha visto también en todas sus declaraciones. declaraciones. Tú vas a trabajar con ella, a mí me gusta mucho ir a trabajar con ella porque es una mujer que trabaja sin descanso. Yo soy de mucho trabajo, yo soy de muchas horas de trabajo, entonces, claro, con gobernadoras como ella me entiendo muy bien porque las dos somos aceleraditas. Entonces, pero es que además el tiempo no da. No da. Entonces, Y puntualmente esas soluciones y conectándolo también con el mensaje que ha dado el presidente Petro en escenarios internacionales es entender cómo el cambio climático sí afecta el día a día de las comunidades, cómo se planifica una ciudad, todo tiene que ver. Claro, la verdad es que en este momento nosotros estamos como gobierno nacional atendiendo la urgencia, y la urgencia es agua potable, es comida, es que la gente no se nos muera. Pero eso tiene que ir detrás, y en eso también el presidente Gustavo ha sido bastante claro, detrás de una planificación nueva del territorio. Y eso tiene que ver con cómo planificamos el territorio para cuidar la casa grande, como dicen los indígenas. La casa grande hay que cuidarla. Y la verdad es que mientras quienes no entienden el asunto medioambiental o de cuidado de esa casa grande, califican de manera maluca, digamos, la postura del presidente frente a esto, pues se chocan con una realidad. Y la realidad es que el cambio climático está matando seres humanos y está acabando con este planeta, que es la única casa que conocemos, no hay otra. Claro. Hay que cuidarla. Entonces, la atención de la urgencia, por un lado, que se está haciendo bastante bien, y por el otro lado, ya está el gobierno nacional hablando de cómo planificar para que dentro de un año no sea igual, si no, no tiene sentido, porque eso es lo que ha pasado los últimos 60 años. Sí, este país se acostumbró a que cada año, además con todos los problemas de corrupción, de que cada año roban una platica a la luz de una crisis como la que hoy no, hoy estamos cogiendo el dinero que tenemos y poniéndolo al servicio de que la gente pueda salir adelante. Sí, me interesa mucho que hablemos ahora de la parte política, de cómo le ha ido a usted en ese diálogo, las regiones, pero con alcaldes, con gobernadores. Hay unos que sí creen en este proyecto político del actual presidente, hay otros que por supuesto no, que es diametralmente opuesto, pero me va a contar usted cómo le ha ido con esos alcaldes y gobernadores, ¿le parece? Mi trabajo ha sido muy de diplomacia también. ¿Sí? Pero y lo sé hacer. O sea, yo tengo fama de ser brava, yo sé. Yo sé. Pero sé hacer el trabajo diplomático. Sí. Y lo que me he sentado y me he entendido, hasta ahora no me he agarrado el pelo con nadie, que es mucho decir. Sí. Pero yo me siento con ellos y les digo, mire, su debate ideológico y político con el presidente, síganlo. Claro. Además porque alimenta el país. Sí, o sea, el debate político es importante. No y se es la puede cultura cercenar, política que mucho este país menos. no tiene. Y no es malo que se dé. Yo le quiero decir a los televidentes, el debate político alimenta y crece, ¿cierto?, la capacidad política del país. Hay mayores ideas, claro. Pero el tema es cómo lograr entonces, esas coincidencias. Entonces yo les digo, mire, yo no vine porque, por ejemplo, el alcalde de Medellín me dijo, Luzma, pues ya nos conocíamos, yo fui concejal de Medellín en el periodo pasado de él. Usted viene a decirme que no, Federico, yo no vengo a decirle que pare nada, siga su debate tranquilo. Pero hagamos una cosa, me vengo interesa a decirle que me cuente que más hay detalles de eso. programas y proyectos del gobierno nacional que le sirven a esta ciudad y que usted debería de tomar la decisión de trabajar de la mano con nosotros mientras sigue su debate, no lo pare, pero trabajemos por la ciudad. Eso es importante y quiero que me dé más detalles acerca de ese relacionamiento político, la alta consejera presidencial para las regiones. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Regresamos a entrevistas con Alma de País para hablar del diálogo político en las regiones. Consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera. Bueno, le preguntaba que cómo ha sido el relacionamiento político, porque en las regiones evidentemente está marcada pues la coyuntura, la polarización. Ustedes de Antioquia, donde se refleja esto, está muy marcado. ¿Cómo ha sido el diálogo, por ejemplo, con los partidos de oposición, con el Centro Democrático, el debate de las carreteras, del agua, de la inversión? ¿Cómo ha sido ese diálogo? Porque finalmente todos necesitamos ponernos de acuerdo en algo para seguir adelante por el bien de la ciudadanía. Mira, lo primero es que yo siempre he dicho algo y lo practico, más allá de decirlo. Uno es el candidato o la candidata de sus electores, ¿cierto? Y ahí hay una postura muy marcada, pero cuando a ti te eligen, tú eres el presidente o la presidenta o el concejal o el congresista de los y las colombianas. Claro. Y eso el presidente Gustavo Petro lo ha tenido clarísimo, clarísimo. Yo voy a Antioquia y me dicen, es que el presidente no quiere Antioquia. Venga, tenemos ministro de Defensa antioqueño, tenemos consejera presidencial antioqueña, tuvimos en salud una mujer antioqueña, o sea, no es verdad. Además, los proyectos están llegando a Antioquia. Entonces, lo que siempre les digo es, mire, el debate político no es lo que yo vengo a hacer, yo vengo a, ¿qué tiene usted con el gobernador? Nos pasó, tenía estancado un proyecto que se lo habían devuelto por un asunto técnico varias veces y estaba que se le moría porque eso tiene unas fechas. Claro, recursos que ya después... Y cogimos el proyecto y en 3 días lo revivimos. Trabajamos Trabajamos duro. duro. Tener ese diálogo directamente con el gobernador. Sí, claro, yo me senté con él y con parte de su equipo, lo mismo con el alcalde Federico, me senté, nos tomamos un café rico, nos reímos un poco de cuando él fue alcalde la primera vez y yo era concejal, normal, o sea, mientras no hablemos yo no voy a hablar con ellos sobre a quién van a votar o por quién van a votar. Sino el presente, ¿cómo hacemos para ejecutar estos proyectos, estos recursos para la comunidad? Y estamos dispuestos, o sea, este gobierno está dispuesto, porque finalmente no es Federico Gutiérrez, finalmente no es el gobernador, no es la gobernadora del Meta, son las comunidades que hay allí. Y a eso, digamos, me trajo el presidente a mí aquí, a que le ayude a que la presidencia se sienta en las regiones. Porque nosotros tenemos un lío, cacareamos poquito el huevo. Nos falta cacarear más los huevos que ponemos. Yo le hago seguimiento a muchas cosas desde regiones y sé qué estamos haciendo. Sé lo que estamos haciendo y me toca ir a regiones y muchas veces decirle al alcalde, es que ustedes aquí no se ven y yo saco mi hojita, yo muy humilde. Le digo, venga alcalde, pero usted tiene 32 proyectos aquí ejecutándose. ¿Cómo así que no se ha hecho nada? Claro. ¿Cuáles? Sí. Y se los menciono. O sea, yo me voy con mis armas, y mis armas, ¿cuáles son? Pues la palabra y los documentos legales que me ayudan a demostrar eso. Consejera, ya vamos a ir finalizando esta conversación, pero quiero preguntarle lo que viene para el próximo año, sobre todo teniendo 2 referentes. El tema del clamor de la ciudadanía durante años en las regiones por el tema de seguridad, pero también lo que significa esa paz total que mientras que se construye, pues evidentemente hay una paz que se debe ir cumpliendo en los territorios, que ese es un clamor generalizado. ¿Qué viene para el próximo año y con esa perspectiva de paz en los territorios? Bueno, lo primero, yo se lo he dicho a muchas personas, lo he dicho en público y en privado, el presidente Petro tiene 2 manos. Nuestro presidente tiene una mano estirada para el diálogo, la conversación, para hablar de paz total, para hablar con los grupos insurgentes de paz y tratar de hacer una negociación que nos construya una Colombia en paz. Pero ojo, no se pueden equivocar, porque tiene la otra mano para utilizar lo que tiene constitucionalmente, es que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Las 2 manos están hoy trabajando. Donde se ha necesitado y no hay posibilidad de diálogo, hemos tenido un presidente dispuesto a que la fuerza pública llegue a controlar y llegue a llevar, digamos, la tranquilidad a territorios en conflicto. Pero con esta sigue hablando de paz total. Son ellos quienes en últimas escogen y las comunidades que deben ayudarnos en esto. ¿Qué viene el año entrante? Y seguir insistiendo en la paz con una mano, pero seguir protegiendo la seguridad de los colombianos y colombianas con la otra. En paz. En territorios que viene, ejecución, ejecución, ejecución. Nos vamos el año entrante a cumplir
el plan de gobierno, esas promesas que hizo el presidente Gustavo Petro para llegar a la presidencia, y yo estaré ahí como parte de mis funciones constitucionales, coordinando, apretando a cada uno de los ministros, vengan que vamos con esto, que es una tarea que tengo. Sigue construir paz, sigue sacar a los territorios del hambre y la miseria, y sigue pensar que 4 años no son suficientes y que este proyecto continúa y debe continuar en la vida nacional. Consejera presidencial para las regiones, Luz María Munera, muchas gracias por esta conversación, por este diálogo de país desde las regiones. Bueno, feliz Navidad a todos los colombianos y colombianas, un abrazo así gigantesco y el saludo del presidente de la República, que sé que en estas Navidades, más que en otros momentos, siempre está pensando en todos los territorios y en las poblaciones marginadas y excluidas. Así que feliz Navidad y que el año entrante sea de ejecución y de bienestar para todos los colombianos y colombianas. Qué bueno que se sigan tendiendo puentes de diálogo, sobre todo desde las regiones. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en otro capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.